bienvenidos y bienvenidas. Hemos comenzado la grabación, porque la idea también es que esta charla luego esté disponible en los canales de YouTube de Ediunk. Así que bueno, nos acompañan Pilar Piñeirúa, Gustavo Martínez. Igual vamos a hacer un poquito de tiempo de radio, si se quiere, para que se pueda seguir sumando la gente que conocemos. No somos los mejores en la puntualidad. Eso es algo que nos suele pasar. Pero bueno, como para presentar un poquito a los conversadores, yo voy a estar oficiando un poco de moderador, pero la idea es que hablen sobre todo ellos dos. Tenemos a Gustavo Martínez, que es director de EDUNER, que es la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y a Pilar Piñeirúa, que fue directora acá de Ediunk, y ahora está, digamos, felizmente jubilada, se ha retirado y ha dejado un proyecto sólido armado acá en Ediunk, que comenzó allá por el 2010, y estamos tratando de sostener un poco su legado también. Así que ellos dos nos parecieron las personas más que idóneas para hablar de biodiversidad. Biodiversidad, que es un concepto que es un poco también la bandera de las editoriales universitarias argentinas, que convencidos que realizamos un aporte fundamental a que haya libros que por ahí de otra forma no estarían o no se publicarían o no aparecerían de otra forma, y con la peculiaridad de que tanto Pilar como Gustavo tienen a su cargo o tuvieron a su cargo catálogos de editoriales universitarias, pero además editoriales universitarias de este espacio extraño que se da en denominar el interior del país. Así que si ya desde el vamos las editoriales universitarias suelen estar fuera del mercado, las provincias también están fuera del gran mercado editorial o de los grandes centros editoriales, que en realidad no son los grandes centros, es el gran centro, con una concentración impresionante de editoriales y de librerías en un radio de muy pocos kilómetros cuadrados, y mientras hacia el interior del país, hacia las provincias, se va desperdigando un poco de eso, lo cual también nos plantea diferentes desafíos, pero también oportunidades. Y oportunidades en el sentido de que por ahí no tener el mercado tan presente nos permite trabajar de otras maneras, de otras formas, y pensar los catálogos de diferente manera. Así que los voy a dejar entonces con Pilar y Gustavo. La idea es que esto sea un conversatorio, pero bueno, que tanto Pilar como Gustavo hagan una pequeña introducción, tienen algunas líneas, y sobre todo, bueno, el enfoque en su experiencia personal como editores, y para poner un título rimbombante, como editores para la biodiversidad. Así que los dejo con Pilar y con Gustavo. No sé quién quiere empezar, quién quiere romper el hielo. Gracias, Gustavo. Gracias, Javier. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Un poco, bueno, empiezo. Creo que en los últimos años, pero también casi podría hablar de las últimas décadas, muchas de las acciones que realizamos desde las editoriales universitarias o que deseamos realizar, tanto en el país como en América Latina, puedo decir, pienso yo que pueden sintetizarse en dos grandes conceptos. Uno, el que nos toca hoy, que es la bibliodiversidad, que ya contaba Javier, y el otro es el de las buenas prácticas profesionales. Son como dos pilarcitos ahí que creo que nos han venido sosteniendo durante años. Por el lado del concepto de las buenas prácticas, yo creo que es la metodología que fue y sigue nutriendo a través del trabajo en red con otras editoriales universitarias, que es fundamental para nutrir esas buenas prácticas. Y el de la bibliodiversidad, que es el
creo que es tanto el fin como el marco de desarrollo de los catálogos universitarios, porque abrevan la certeza del rol social que cumplimos, del rol político, del rol cultural y rol histórico. Bueno, es muy rimbombante, pero me parece que es así, que tienen las editoriales universitarias, que es editar y comunicar para todos, desde aquellas viejas deseos que lanzó Eudeva y el Centro Editor y tantas en los años 60. Editar sin la presión del mercado, que es un poco, parece que fuera nuestro beneficio, nuestra gran facilidad que tenemos, aunque no es tanta, pero nunca de espaldas a ese mercado, porque queremos que nuestros libros circulen y se vendan siempre. A ver, otra vez hace años, me acuerdo de haber comentado que Dunk, y me parece que Duner y casi todas las editoriales universitarias del país, editamos desde los márgenes, y que su quehacer parte de varias dificultades iniciales. Por un lado, porque como toda editorial universitaria no integramos el núcleo duro del negocio editorial, como bien inició Javier, porque nos situamos en las fronteras de un país federal, pero fuertemente centralista, y además editamos en un idioma, el español, que no es el dominante, ya sabemos, ni en la esfera de la lectura pública, ni en la esfera de la publicación académica, que nos toca bastante de cerca. Pero, como decía al principio, lo que me parece que ha fortalecido a Dunk, y creo que a todas las editoriales universitarias, fue desde sus inicios apostar a las redes, a las instancias colectivas del mundo de la edición universitaria, como esta que estamos viviendo ahora, ¿no? Desde la REUN, desde la Red de Editoriales Universitarias, que fue fundada hace años ya, con sus diferentes instancias, ¿no? De asambleas, de jornadas de capacitación, de tareas, de proyectos conjuntos, de tanta cosa que nos han impulsado. También aquellas jornadas de edición universitaria, que no sé si se siguen desarrollando, creo que sí, de manera virtual, que en el marco de la FIL de Buenos Aires, por iniciativa de algunas de las editoriales universitarias colegas, y con instancias de formación profesional desde esas jornadas mismas, ¿no? Y las actividades que en su momento, desde algunos gobiernos, nos pudieron sostener, digamos, para generar otros avances en tema de difusión del catálogo, en tema de derechos, en temas de formación, desde la Secretaría de Políticas Universitarias ya hace tiempos. Bueno, Dunk me parece que es como el caso de casi todas las editoriales universitarias, estructuramos nuestro catálogo, por esto de la bibliodiversidad, en distintas colecciones que dan muestras de esa amplia bibliodiversidad temática, gráfica y de públicos lectores, ¿no? Muy brevemente quiero adelantar, creo que de eso vamos a charlar después, algunas de las dificultades con que nos enfrentamos en general todos los editores universitarios y Dunk en particular, que me parece que muchas tienen que ver con las contradicciones entre la lógica académica institucional universitaria y la lógica editorial, ¿no? Por ejemplo, la complejidad de muchos de los contenidos que se generan y que necesitan los universitarios y que nos van a solicitar a nosotros su publicación, que nos obliga, por ejemplo, a editar en maquetas complejas, para hablar de lo técnico y del diseño, y nos extiende muchísimo los tiempos de producción del libro. Eso es algo que encima estamos un poco al margen del mercado. Bueno, hace que los libros sean muy complejos y sumamente difíciles de vender o difíciles de producir, y se alargue su tiempo. A su vez, las exigencias de publicar que pesan en muchos universitarios, sobre todo en los investigadores, que está en la base de demandas permanentes hacia nuestras editoriales. Y exigencias desde la institución universitaria, ya sabemos, hacia las editoriales para que éstas editen todo lo que se produce en la comunidad universitaria, aunque no respondan a parámetros editoriales. Esto de la contradicción. Una circulación mínima, en fin. Otra de las dificultades, me parece que en general todas nuestras editoriales, en particular por lo que conozco más de Dunk, han tenido un modelo o una estructura editorial ambigua, donde algunas de las acciones que hacemos están financiadas por la institución universitaria y muchas otras no. Y son tan importantes
esos proyectos cuando están financiados que otros muchos que no lo están. A veces más importante lo que no lo están. Así que eso es otro tironeo. Entonces me parece que para afrontar todas las tensiones y seguir conformando catálogos bibliodiversos, hay que tener creatividad en pensar temáticas posibles, libros publicados con públicos plurales desde la editorial, o sea, esa creatividad e imaginación que muchos de los colegas tienen de sobra. Y además como que cada editorial tiene su capacidad por el mundo que habita de generar el perfil que quiere y que puede hacerlo, ¿no? Que eso no sabemos que no tenemos límites, que puede ser algunos perfiles más académicos, otros perfiles más regionales, más literarios. Está la divulgación, los distintos públicos, el público infantil con el cual algunos se animan, la literatura y sus diferentes géneros, además de todo lo académico y la divulgación que es tan amplio, ¿no? Pero me parece que además de creatividad y imaginación para pensar todo esto, también hay que saber escuchar a las comunidades que integramos, tanto la universitaria como la local y la regional, ¿no? Que nos toca de cerca la mayoría de las editoriales universitarias que habitamos ese interior del país o interior de la provincia de Buenos Aires, que no estamos en el centro del centro. Entonces, salir a buscar, saber escuchar y salir, en el mejor de los escenarios posibles, salir a investigar y a buscar y a lograr aquello que queremos editar. Conocer, me parece muy bien esas comunidades, creo que siempre es un plus, ¿no? Para poder conformar un buen catálogo. Y apostar a las fortalezas también, me parece, de cada una de esas comunidades, por ejemplo, de las universitarias, aquellas donde hay más investigación, mejor investigación, aquellas áreas que nos tocan, no solo por la regionalidad, sino también por las temáticas, qué sé yo. Cada uno va a saber encontrar allí su perfil. Y tratar, bueno, siempre volvemos al otro concepto de no editar a contramano de las buenas prácticas profesionales, digamos. Eso siempre como bandera, me parece a mí. Y bueno, a la vez que pasa el tiempo, defender cada colección en la medida de lo posible, las colecciones que se han abierto, y bueno, tampoco tener miedo de abrir nuevas si no están contempladas o de dejar alguna esperando en barbecho hasta tanto lleguen mejores épocas o peores épocas. Bueno, y nada, y como estoy bien de tiempo, Javi. ¿Sí? Y encarar el mercado primero porque queremos valorizar nuestros libros y que se defiendan a sí mismos por sí solitos ante los lectores. Y además porque es un compromiso que nunca está mal recordar que tenemos ante la universidad pública que sostiene como puede nuestras acciones y con los magros recursos materiales que ya sabemos. Bueno, si quieren podemos comentar algo, pero me parece que no sé, que también nuestras páginas web hablan y yo no lo había pensado, pero si quieren podemos comentar algunas de las colecciones que hemos abierto del 2010 hasta ahora. No sé, Javi, si te parece conveniente o lo vamos dejando para después. Puede ser, si te parece, lo dejamos a Gustavo, que nos explique más o menos cómo lo ve él. Dale. En base a esto, él también nos va a pasear un poco por la web de EDUNER y después pasamos en todo caso a la web nuestra de DIUN para chusmearla un poco. Gracias. Gracias. Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por la invitación. No es chiste, lo que hice al principio de decir que comience Pilar, para nosotros. Nosotros la estimamos como persona, sino que realmente ha sido una referencia. Muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido han tenido que ver con las trayectorias de los colegas, con también poder aprender de los aciertos y de los errores de los colegas, pero mucho más de los aciertos, porque los colegas han acertado mucho a lo largo del tiempo, solo que a veces no nos mantenemos informados entre nosotros. Yo voy a arrancar con una anécdota que es reciente, por decirlo en términos
históricos respecto de los años que tiene EDUNER. El año pasado, participando en la Feria del Libro de Paraná, tuvimos, como ya hace unos años tenemos, el stand del UA. Nosotros hace rato que estamos participando en las ferias que cubrimos, pidiendo lugar para 2 espacios, el espacio de nuestros libros y el espacio del UA. Y en la primera jornada, que era de estudiantes, que visitaban los estudiantes, alguna profe muy copada les había dado la tarea que tenían que buscar libros dentro de la feria. Y entonces tenían una serie de preguntas y todos los estudiantes de ese curso tenían distintas consignas. Tenían que buscar, por ejemplo, libros de autoras, libros de autores, libros de un autor, libros de un autor único, libros de autores extranjeros, libros de autores locales, libros infantiles, libros de determinado color, libros grandes, libros pequeños, libros. Tenían que buscar y tenían múltiples consignas y no se repetían. Y hubo un momento en el cual teníamos a muchos estudiantes de ese curso, porque yo estaba jugando con ellos a decirle que no necesitaban recorrer toda la feria, porque podían responder a todas las preguntas en el stand de las universidades. Entonces los jugué a desafiarlos a si yo encontraba. Entonces me pedían traducción. A ver, y jugamos y había traducción. Libros con imágenes, libros con imágenes. Libros con fotografía, libros con fotografía. Libro con matemáticas, libro con matemáticas. Y ahora no recuerdo, pero me acuerdo que era así, era un torbellino y encontramos todo. ¿Dónde? En el catálogo de las editoriales universitarias. Si se me permite hablar de eso, de un catálogo de las editoriales universitarias, integrados en ese espacio que supo crear la red, que es la librería. Entonces dije 2 cosas, es bibliodiversidad. Y en esa sola anécdota me parece que se refleja lo que es el resultado del hacer cotidiano, de la producción científica, de la producción con la comunidad con la que se integra, dialoga, aprende, comparte cada una de nuestras universidades. Y agregaría otro concepto que va de la mano de la bibliodiversidad, que suele definirse como librodiversidad, que es que no solo nos ocupamos de títulos de diversa temática, sino que también tienen distintos formatos, soportes, etc. Entonces, los estudiantes de este curso encontraron de todas las temáticas, con la mayor variedad de autoras y autores, pero además con todos los formatos posibles, pudiéndose además con un QR descargarse libros electrónicos en el mismo encuentro, con un stand que era el stand de las editoriales de las universidades nacionales, universidades públicas. Nosotros entendemos que esa es la tarea de la edición de las universidades públicas, que es diversa, porque es diverso lo que producimos, y me parece que la anécdota ilustra muy bien ese resultado. Agregaría 2 cuestiones más como para hablar un poco, porque ahí hablo de lo que hacemos todas, como en este espacio que sería LUA, ¿no? Pero también desde EDUNER, bueno, tenemos desafíos particulares. Hay algo que viene como nuestra propia arquitectura o nuestro propio desarrollo territorial. Creo que la editorial de la UNER es un poco como es, también porque la UNER está desparramada por toda la provincia. Entonces, desde el principio supimos que teníamos que ser territoriales y regionales, porque tenemos estudiantes a 300 kilómetros de distancia y una comunidad con la que también tenemos que conectar. Eso es como algo que enseguida
bueno, que forma parte de nuestra conformación, está como en la fórmula de todo lo que pensamos. Otra cosa que podamos resolver todo bien, pero entonces enseguida nos planteamos lo siguiente: hacemos libros de una comunidad que está dispersa en todo un territorio, que produce permanentemente, que tenemos que conectar con ella, que por lo tanto hace distintos libros. Yo les cuento algo: nosotros somos UNER en Paraná y la UNER en el río Uruguay. Entonces, esto nos define, ¿no? Y ojalá pueda transmitirlo bien, no sé, no lo estoy también improvisando, no vengo con algo escrito, pero estas cosas nos definen. Entonces, ¿en qué nos marcan? Nos marcan en entender enseguida que si tenemos una vocación de conectar con lectoras y con lectores, estas lectoras y lectores están desparramados y además tienen prácticas de lectura diferentes, intereses diferentes, no leen de manera diferente, no nos vamos a poder encontrar con ellos con una única fórmula, a través de un único canal, que tenemos que ensayar permanentemente estrategias y que tiene que ser eso parte de nuestra tarea cotidiana. Entonces, cierro con esta idea. Ser editoriales que contengan y que aporten a la bibliodiversidad implica estar intentando permanentemente comunicarnos con lectoras y lectores a los que hay que llegar de manera diferente y que tienen prácticas lectoras e intereses diferentes. Y esto es un desafío tremendo, es un Everest. Es realmente muy difícil de resolver. No creo que DUNER lo tenga resuelto. Lo que nosotros invitamos y reflexionamos permanentemente es a esa tarea de no se puede descansar. Esto es como otro día más en la oficina. Todos los días tenemos que trabajar en función de hacer buenos libros, pero de buscar cuáles son los circuitos para darle visibilidad y ponerlo en manos de las lectoras y los lectores. Porque la bibliodiversidad tiene que ver no solo con contener títulos diversos en nuestros catálogos, sino de ponerlo de quienes nos leen. Ese es un desafío tremendo. Así que bueno, de todos modos, tomo algo que dijo Pilar. Nosotros tenemos la ventaja de no estar en el centro del centro, pero estar en el centro. Y hemos intentado tomar también esa ubicación como una de nuestras potencialidades, ¿no? Para convertirnos en un sello, porque no tenemos tantos obstáculos logísticos, por ejemplo, para poder cubrir gran parte de nuestro territorio. Eso es una ventaja, por así decirlo. No estamos en el centro, pero también esto lo planteamos permanentemente. Por ejemplo, en una actividad, caigo en otra anécdota, en una actividad nos habían dicho que cómo era esto de pelear para poder encontrar un espacio para que de repente un libro nuestro salga en alguna de los periódicos de publicación nacional y que por lo tanto tenga un espacio. Y nosotros lo que aprendimos con la práctica, y de nuevo, no significa que siempre nos resulte, pero sí aprendimos que esa mirada hay que tenerla, pero que también es importante a veces para un texto nuestro una buena reseña en alguna revista científica especializada, una buena participación en algún encuentro nacional o internacional que tenga que ver con la temática del libro, o una buena reseña en un periódico de Misiones, porque tiene más impacto de repente tener que un libro nuestro consiga una nota en el Litoral de Corrientes, en el libro de Misiones y alguno más, que nos da una cobertura territorial en la que también procuramos que estén nuestros libros. ¿Me explico? Entonces yo agregaría, el concepto de biodiversidad lo definió Pilar, creo que es bastante conocido por todos nosotros. Le agregaría ese detalle de no pensar la biodiversidad solo como que contenemos muchos temas, sino que también tenemos esa necesidad de publicar en distintos formatos, soportes, etcétera. Pero también en el desafío que tienen que asumir sellos como los nuestros,
de cómo generar estrategias para dar visibilidad y para lograr la circulación de los textos que producimos, porque los producimos para alguien, si no, no tienen sentido, digamos. Bueno, un poquitito eso. Yo le agregaría una sola más, hablando de la editorial de la UNER en particular, que ese desafío también tiene que ser reinterpretado siendo respetuoso de lo que puede construir cada sello, ¿no? De cuáles son nuestras capacidades, nuestro alcance, nuestras fortalezas, Y en su momento, María Elena Lotrinker, la anterior directora de la editorial, que es la que construyó un poco las grandes líneas de este sello, supo que EDUNER tenía que ser también una propuesta permanente de promoción del libro y la lectura, no solo la publicación de libros. Y eso, si hay un acuerdo institucional, porque somos instituciones, somos editoriales de universidades, somos el sello de universidades, y si logramos que las universidades que digamos que tienen que verse reflejadas en el proyecto que construimos, se vean reflejadas en el proyecto que construimos, eso hace que el sello pueda ser potente, que no se esté redefiniendo en sus grandes ejes permanentemente y que por lo tanto pueda ir acumulando, si se me permite, de alguna manera, ¿no? O sea, no es lo mismo encarar una colección con los primeros 4 títulos, como cuando ya estás por el 20, 25, esperan tus textos, buscan, hay una novedad en esta colección, a mí me gusta esta colección, ¿no? Se va generando una expectativa. Como dice algún autor, nuestros catálogos no solo son los textos publicados, sino los textos que estamos prometiendo publicar. Entonces, de alguna manera, si nosotros logramos trascender en ese punto, también nuestros catálogos se hacen más entendibles, y si logramos reflejar en nuestros catálogos el proyecto de universidad que hay, en nuestro caso sería una universidad que se despliega en el territorio, que produce permanentemente junto con el territorio, que tiene mucha conexión con la región que ocupa. Creo que el marco institucional permite que nuestros sellos vayan construyéndose y haciéndose marca, ¿no? Una marca que transmita algo a nuestra región, por lo menos. Después vemos si podemos dar un salto más grande todavía, pero en principio ese sería el primer desafío, creo yo. Muchas gracias, Gustavo. Les voy a hacer algunas preguntas, comentarios, notas al pie que tanto encontramos en los libros universitarios. Tenemos muchos autores a los que les encanta escribir un libro a los márgenes. Cuando se a los márgenes, muchos de nuestros autores escriben los libros también en los márgenes del propio libro. Y pensando en el valor intrínseco de las ediciones universitarias o del libro universitario, y también las acciones que, como estaba Gustavo, como estaba Pilar, que se han tomado desde EDUNER y EDIUM, pero también desde este conglomerado que es la red de editoriales de universidades nacionales para posicionar al libro universitario argentino. Lo cierto, como decía Pilar, es que ocupa una parte muy marginal del mercado, o de cualquier tipo de tratativa, pero también sucede que como un fenómeno general del libro argentino, más allá del libro universitario, al cual nosotros hacemos nuestro aporte lógico, es que con el tiempo se van produciendo cada vez más libros, se van publicando cada vez más libros en Argentina,
de menor tirada respecto a hace 30, 40, 50 años, pero que se publicaban pocos libros, pero de muchísima tirada, y ahora se publican muchos más libros con tiradas mucho más pequeñas, y muchas veces los grupos concentrados usan a las editoriales más pequeñas o a las editoriales independientes, que no sería nuestro caso, porque en nuestro caso somos editoriales absolutamente dependientes, somos lo contrario de una editorial independiente, resumen gran parte de su proceso de editorial, de búsqueda y de riesgo en ver qué se está publicando ahí y comprar. Si hacemos una metáfora futbolera, es como tipo algún club de un jeque, perteneciente a un jeque árabe, que no le importa mucho formar jugadores o tener, sino que dice, bueno, a ver, vamos y lo compramos hecho acá en Sudamérica, en África, y después lo explotamos o no. Frente a eso, ¿qué desafíos han encontrado a la hora de buscar lectores pensando en esta doble cuestión, en la cuestión de buscar los lectores, entre comillas, cautivos de las propias universidades, es decir, vamos a hacer libros que le van a interesar a los alumnos, a los docentes, investigadores, y el público, digamos, público general, o el público que se encuentra con un libro universitario en la calle? ¿De qué forma decimos más allá que nosotros sabemos que la bibliodiversidad es un valor en sí mismo, que mientras más voces haya, mejores discusiones hay y mejores personas podremos ser, pero ¿de qué forma podemos, o qué estrategias han encontrado para convencer también al público lector de que este libro no solo es importante porque lo editó la universidad, sino que es importante porque sigue funcionando, por más que tenga una tirada corta, por más que tenga un alcance mucho más reducido que lo que pueda tener un libro de Penguin Random House o de Planeta, etc.? La respuesta no es única. Diría Piccolini, que es una de nuestras maestras, depende. Nosotros lo que estamos intentando como sello universitario es ser muy claro en qué ofrecemos. Algunas cosas dijo Pilar, y probablemente sean las más importantes. Primero, que la referencia sea que nuestros libros están bien hechos, están bien pensados, están bien ejecutados y forman parte de un trabajo que a veces es la acumulación de años. Por lo tanto, lo que estás recibiendo es un material contrastado. En época de cosas efímeras, escroleo hacia arriba, fake news, puede ser que no sea lo más llamativo. Esto lo dice algún director de una universidad norteamericana, no me voy a acordar cuál, pero decía, puede ser que no sea lo más popular en este momento, pero es importante. Y hay mucho público para eso. Hay mucho público, y no solo en la universidad. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué están leyendo? ¿Cómo se interesan? Hay que desplegar diferentes estrategias. Y el desafío, de nuevo, es cotidiano porque no lo podemos encarar todo al mismo tiempo. Nosotros lo que intentamos es como ir estableciendo cosas que si vemos que funcionan, yo les digo, lo que aprendimos, no olvidárnoslo. Si a nosotros funcionó determinada actividad, no nos olvidemos de repetirla porque funciona. Entonces, por ejemplo, lo primero que pensamos es cuál es el público de nuestro sello editorial. Y no tenemos un solo público, porque público es nuestra comunidad que todavía no nos conoce. Estoy hablando de la interna, vamos a decir, si hay una comunidad UNER. ¿Nos conocen todos los integrantes de la comunidad UNER? La respuesta es no. Pero tenemos varios años. Sí, pero no. Entonces, los compañeros trabajan acá ¿en qué? Nosotros tenemos comedores.
Entonces ahora hay una actividad que se llama lecturas a la carta. En los comedores hay libros nuestros y hay afiches para que puedan participar, para que puedan leer fragmentos de nuestros libros, para que puedan acceder a sorteos. A su vez, están las bibliotecas. Entonces armamos una actividad para que los estudiantes que van a las bibliotecas conozcan nuestros libros y puedan recibir de obsequio libros de EDUNER y conectarnos. Entonces, bibliotecas, comedores. ¿Sí? Porque no todos estudian ya con títulos nuestros. Entonces, los estudiantes no nos conocen todos. ¿Cómo trabajan? Bueno, ¿cómo se comunican? ¿Por Instagram? ¿Cómo les hacemos conocer que nosotros publicamos libros? Entonces ponemos un exhibidor en cada una de las facultades. Son 9. Hay que construir el exhibidor, hay que mandarlo. Todavía no todos los tenemos ploteados, todavía no todos los tenemos activos. Algunos funcionan muy bien, otros no funcionan tan bien. Algunos son atractivos para la comunidad esa y otros no. ¿Sí? Y solo estoy hablando de los estudiantes. Y los docentes, que son quienes pueden producir para nosotros, ¿qué ventaja ven en publicar? Nosotros somos una editorial solo de libros. ¿Es atractivo para todos los docentes publicar libros con nosotros? ¿Todos encuentran sentido en publicar para el tipo de público al que nosotros llegamos o también buscamos construir? No todos. ¿En qué están? ¿Cómo los podemos reunir? Entonces tenemos la instancia de publicar en EDUNER. Todos los miércoles de 9 a 10:30 hay una mesa abierta virtual. Una vez al año, por semestre, intentamos recorrer distintas facultades para dar charla y comunicarnos con investigadores, extensionistas, la comunidad de docentes, etcétera, para intentar hablar con... Ese es otro público. Nosotros no somos una empresa de servicios editoriales, pero no podemos desentendernos de que nuestros potenciales autores tienen una dinámica de laburo, una exigencia académica, acreditan de determinada manera. Entonces, ahí hay otro público. Y después, Javier, te digo, y el público general, los que están por fuera, ¿dónde están? ¿Están en otra academia? ¿Están en la secundaria? ¿Son docentes secundarias? ¿Son docentes? Entonces, a veces vas construyendo relaciones donde decís, che, hay docentes, a tal docente capaz que le interesa, y le mandas un libro para que considere si lo incorpora a su cátedra. Nos citamos entre nosotros. Los libros que nosotros evaluamos, miramos y hablamos con los autores para ver si pueden citar bibliografía de otras universidades nacionales. Cada vez más. No tengo estadísticas sobre esto, pero sería bueno que alguien que esté en un máster, en un doctorado, pueda hacer un escroleo o un escaneo, no sé qué, de la bibliografía. Nos citamos a nosotros mismos y a nosotros ya nos ha pasado publicar títulos que no estaban citando bibliografía que nosotros conocíamos simplemente por desconocimiento, y que ahora está, en nuestro libro publicado, está citado el libro de otra universidad. Si no nos citamos entre nosotros, si no nos leemos entre nosotros, esos son como todas pequeñas malezas a remover en este territorio en el que andamos. Y después el público general, ¿cómo se entera? Se entera por la prensa, por Instagram, por Facebook, por los programas, por los canales de radio, ¿cómo? Y a su vez, si estás en EDUNER, ¿cómo lo hace el de Concordia, el de Gualeguaychú, el de Concepción del Uruguay? Entonces no hay una respuesta única, lo que tiene que haber es una disposición permanente. A veces te sale mejor, a veces te sale peor, y después no olvidarte de lo que te salió bien, te decía. Entonces, nosotros permanentemente estamos intentando generar nuevos espacios que sean sostenibles, que podamos continuarlos en el tiempo y generar interlocuciones con otros espacios institucionales. Mucho trabajo con las bibliotecas populares, mucho trabajo con las bibliotecas escolares, etcétera, para poder también en la tarea cotidiana que hacen otras instituciones. Creo que respondí. No hay actividades que hacemos que son masivas y hay actividades que hacemos que son de a 4. Y a todas les asignamos el valor de sostenerlas porque nuestro público es diverso y accede a la información de manera diversa. Entonces, en la medida que la podamos sostener, hay que sostenerla. Yo les cuento algo.
Generalmente un sello editorial puede tener la estrategia de participar en una o en dos ferias, porque generalmente ocupan una ciudad, ¿sí? Nosotros participamos en muchísimas ferias. Y de hace un tiempo, y con esto cierro pero de hace un tiempo que nosotros asignamos mucho valor a tener la librería universitaria junto a nuestro catálogo. Entonces, cuando participamos en lo que participemos, llevamos libros de la librería universitaria. Porque en nuestro catálogo no hay libros de derecho. Entonces, la semana pasada hubo un encuentro de Código Procesal Penal y no sé qué en la ciudad de Paraná. Miramos el catálogo del UBA y dijimos, vengan con todos los libros de derecho que tenemos. Y llevamos más de 15 títulos, una cosa así. Porque las universidades publican sobre esos temas. No lo hacemos nosotros, pero eso encierra una enorme potencialidad para todos nuestros colegas. Si pudieran mirar y tomar del catálogo de los demás, inmediatamente pasás de ofrecer 150 títulos a ofrecer 500 o 600, los que puedas soportar inteligentemente con tu pequeña estructura. Y eso también es una enorme visibilidad, porque el público que pasa por tu catálogo y tiene 150 títulos, probablemente de las 60.000 personas que se calcula que participaron en la última feria, según me decían, la mayoría no encontró títulos que fuesen de interés en EDUNER, pues todavía somos un catálogo pequeño, suficientes para nuestro propósito, pero en esa cantidad de público lector tan grande, la mayoría encontró mucho más interesante de nuestro catálogo, toda vez que lo publicamos con los 2 banners que tengo atrás. Que tuvimos en vez de 10 metros de stand, 20. Porque, ¿me explico? Y sigue siendo la misma marca, sigue siendo el mismo sello, porque nosotros el libro que ofrecemos de Cuyo, si lo conocemos, lo podemos defender, lo podemos comunicar, podemos tener a alguien en el stand que cuando alguien venga y diga, ¿tienen algún texto sobre programación? Encontremos que hay un libro de Python y es el único libro que había de programación en toda la feria. Nos lo dice el lector que llega, lo doy por un ejemplo, ¿no? Entonces ese tomó un contacto que es muy fuerte. En la universidad pública se publican este tipo de textos. No lo hizo a través de UNER, pero sí lo hizo a través del sello más grande que nos abraza, que es la librería universitaria. Pilar, no sé si vos querías aportar algo. Sí, totalmente, de acuerdo con lo que plantea Gustavo. En nuestro caso, desde el 2010 hasta que fui director, y creo que lo seguimos, un poco por mi formación, pero también porque me parecía crucial era apostar siempre a comunicar todo lo que hacíamos hacia adentro de la universidad y hacia afuera de la universidad, con los medios que pudiéramos. En ese momento todavía no había página web, lo primero que hicimos fue hacer la página web y que el catálogo estuviera ahí. Y a partir de ahora, además, en estas épocas de hiperinformación y que la gente está abrumada de información, ir encontrando con creatividad los mejores momentos, a veces virtuales, a veces presenciales, muchos más, cada vez más presenciales me parece, porque como nos inunda a las personas la información virtual, no, se siguen sin enterar, siguen sin saber la gente que hay una editorial universitaria, que existe la DIUN, que publicó tal cosa. Entonces volver a comunicar, a pesar de que para nosotros sea reiterativo, no es reiterativo porque los públicos cambian y están desbordados de información. Entonces me parece importante, sí, como decís vos, Gustavo, apostar a esos momentos presenciales me parece crucial. Y apoyarnos en el trabajo de la red y ofrecer el libro universitario, creo que nosotros también lo hemos hecho en las librerías y en los stands. Siempre es nuestro libro de DIUNC y el plus de estar ofreciendo en Mendoza el libro universitario de todo el país o de algunos casos de América Latina. Eso como que le da ese trabajo en red que logramos conseguir, seguir apostando a él y que es una de nuestras grandes fortalezas. Así que sí, me parece que por ahí va la cosa.
no me acuerdo cómo era la pregunta de Javier primero, pero me parece que es eso. Comunicar no solo las novedades, no solo los últimos, sino los clásicos que parecen que la gente conoce y por ahí no conoce y no sabían que, mirá, había un libro sobre Westergel que nos pasó, bueno, ahora, y eso que había sido publicado hace 8 años, tampoco hace 1.000.000, pero bueno, nadie se acordaba de él. Y así, qué sé yo. Eso nomás. O sea que yo creo además, Pilar, que nosotros sabemos que nuestras universidades están muy integradas. Hay cosas que corregir, como en cualquier institución, pero si hay que generalizar positivamente, y creo que la sociedad eso lo comprende, porque la universidad efectivamente trabaja mucho en contacto con el territorio, con otras instituciones, produce desde allí. Y eso se refleja, miren, les doy un ejemplo. Nosotros hicimos, uno de los últimos libros que publicamos es un catálogo razonado de la construcción del puerto de la ciudad de Paraná de entre 1900 y 1930. Y entonces se accedió al archivo fotográfico y se digitalizó parte de ese archivo y se ofrece en un libro muy grande. Lo muestro así, muy grande, muy bello, con fotografías, sí, y pudimos hacer 100. Nos juntamos con la municipalidad y pudimos hacer 100, porque costosísimo, etcétera, cosas que sabemos, pero había que hacerlo. Fueron muchos años de investigación y fueron más o menos 4 años de edición. Y pudimos hacer 100. Hicimos 100, llegamos a la Feria del Libro de Paraná, que se hace en la zona del puerto, y en la carpa, cuando lo presentamos con los autores, había ex empleados del puerto, familias del barrio. Entonces yo ahí, cuando veía toda esa escena con la carpa desbordante, decía, estamos publicando un texto que es resultado de un trabajo muy riguroso, científico, que se hizo en el ámbito de la universidad, completamente conectado con algo que evidentemente importa. El libro se agotó, no pasó de la Feria del Libro. O sea, esos 100 ejemplares que hicimos se terminaron, ya estamos en el proceso de reimpresión. Se van a hacer poquitos de nuevo porque es costoso, pero ya hay preventa. O sea, hay gente que nos va diciendo, avísenme cuando... Y les agrego algo más. Con estos cambios nacionales y de cosas de propiedades que pasan de la esfera de una noticia que ocurrió es que fue mediática acá en Paraná, fue que los archivos del puerto se estaban moviendo sin haberse inventariado ni catalogado. Es decir, el material con el que trabajaron nuestros investigadores, ahora no, bueno, ahora mismo no lo refresqué, tendría que entrar, no sé, capaz que ya saben a dónde fueron a parar, pero en su momento salieron y no se sabía ni a dónde habían. Es decir, que la única posibilidad de acceso y de rescate ha sido efectivamente la publicación que hizo la editorial de la universidad a partir del trabajo de sus investigadores. Y es no solo conservación, sino acceso, ¿no? Es la posibilidad de acceso, de conocer, y se hizo no con un criterio de museo, por el contrario, es un pedazo de historia muy importante para la ciudad. Y los lectores se lo llevaron así como les digo. Entonces, por supuesto que entiendo que el libro de los tanques tiene otra circulación, otra dimensión, se lee mucho más, pero lo que entiendo que esta anécdota expresa es que nosotros seguimos siendo también una reserva de valor cultural muy importante y que nuestros catálogos se pueden transformar en algo verdaderamente que sea muy significativo para nuestras comunidades lectoras y que solo les queda hacerse más grandes si hacemos las cosas bien. O sea, porque si nuestros lectores de momento han sido estos 100, pero este libro va llegando a otros lugares y el libro está bien hecho, solo le queda crecer. Seguramente será no en una curva muy grande, pero solo le queda expandirse a las posibilidades que nuestro
que nuestro sello sea reconocido como algo que importa, digamos. Así que yo conectaba con eso también, Pilar, que de repente lo que contenemos en nuestros catálogos es algo que importa a nuestras comunidades. Muchas veces es el acumulado o la recuperación de su propia historia. Comento una sola anécdota más. Nosotros, por sostener cada una de las actividades, le ponemos nombre, la sostenemos, sabemos el recurso, cuánto nos toma, qué tenemos que movilizar. Entonces, por ejemplo, las lecturas del País de la Esperanza, que es una actividad que hacemos alrededor de los textos que publicamos de literatura de nuestras colonias judías, ¿sí? Nosotros la hemos llevado a Corrientes. Nos han invitado desde centros culturales de Corrientes para que vayamos a esa actividad. Entonces nos vamos, de repente nos encontramos en la ciudad de Corrientes, en el Sholem Aleichem de Corrientes, invitados por esa comunidad, hablando de historia de las colonias, pero a través de la literatura que está contenida en nuestro catálogo. ¿Y el público quién es? Y había señores y señoras que viajaron del interior de Corrientes porque eran segunda generación de los que habían nacido y nos decían, ese cuento que dice de la langosta es lo que pasó en nuestro campo. Entonces, si uno se encuentra con ese público que está identificado en los textos que uno volvió a circular, porque son textos que encontramos desparramados en libros de actas, en archivos, en cosas que si no circulaban más, quiere decir que se puede hacer. Eso no lo hace el mercado, no lo hace ni el gran sello, ni tampoco lo hace mucho el editor independiente, o capaz que lo empieza a hacer, como está ocurriendo en Entre Ríos, a partir de líneas que se van abriendo con lo que estamos haciendo nosotros desde EDUNER. Entonces empezamos a complementar. Nosotros publicamos un libro de rescate de un autor y luego, o autora, y luego dejamos que los editores independientes, en diálogo con nosotros, estimulando los intercambios, hablando de derechos, o en qué archivo nosotros encontramos con tal cosa, los editores independientes empiezan a publicar otros textos de esos mismos de autor y el rescate se hace mucho más potente y amplio. Hablando de un poco de los rescates, esta categoría que puede ser un poco polémica, es decir, el rescate editorial, como si hubiera un texto ahogándose por ahí y nosotros vamos con un salvavidas y lo sacamos, pero pienso en algunas experiencias particulares de EDUNER y de Jung, también en la contribución no solamente de las novedades y en las voces nuevas, si se quiere, o autores que están publicando novedades, sino, bueno, y una unión entre el Paraná y la montaña, que viene un poco de la mano de la literatura y me da el pie como para introducir el tema, que pienso hace 10 años, más o menos, desde Jung publicamos, cuando Pilar estaba dirigiendo la editorial, publicamos la primera edición mendocina de Sama, es este texto icónico de Antonio y Benedetto, primera edición mendocina que llegó casi 60 años después de la primera edición, punto. Nunca se había editado en Mendoza. En particular, Di Benedetto tuvo, por decirlo de alguna forma, la suerte de que un autor fluvial como Juan José Saer se acordara de él y que Saer le fuera más o menos bien como para que lo escucharan y lo publicaran, y actualmente está publicado con Adrián Hidalgo y demás. Pero pienso en otras ediciones, como por ejemplo en el caso de Jung, publicamos el año pasado 2 reediciones y un inédito de Arturo Roy, que es un filósofo latinoamericano recontra reconocido. Y ¿quién lo hubiera publicado si no somos nosotros? ¿O quién hubiera publicado a Juan L. Ortiz de vuelta? Quizás la gente lo lee, lo conoce, lo tiene, sabe que Juan L. Ortiz es
el poeta entrerriano sabe que Arturo Roy es el filósofo mendocino, y con tantos libros más, Mastronardi, Manauta, etc. Digo, todos esos autores hubieran conseguido un lugar de existencia que no fuera con las editoriales universitarias, que lo vuelvan a poner en conversación, en charla. Yo lo que te puedo decir es que no eran publicados y que nosotros nos seguimos encontrando con textos que estamos buscando y haciendo archivo, investigando. Por ahora estamos trabajando las obras completas de Gerchunov y lleva tiempo y los archivos están dispersos. Pero yo a tu pregunta le agregaría, y además hay lectoras y lectores para eso. Porque lo confirmamos, porque los libros se hacen, se imprimen en tiradas pequeñas, pero se reimprimen, y se reimprimen, y se reimprimen. Y la gente se acerca y te dice, y Juan L., ¿sabes? A nosotros permanentemente nos preguntan cuándo vamos a editar la obra completa de Juan L. nuevamente. Y esa dinámica, o sea que el lector está, no es una... lo que pasa es que también a nosotros nos interesa sostener esto de que creemos espacios de lectura y de circulación. Nosotros acá, cuando estaba por inaugurar una librería nueva en la ciudad, mientras que la estaban construyendo, un ilustrador hizo unas imágenes y ploteó. Entonces en la vidriera estaban las ilustraciones de él tapando la obra. Y la ilustración era una chica, una de las ilustraciones de una de las ventanas era una chica leyendo un libro que no se podía distinguir del todo bien en un living, y era un libro de Duner. Cuando vos... y nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros de repente nos encontramos que en la vidriera de una librería nueva, o te encontrás en la viñeta de un historietista de uno de los medios, con el historietista haciendo un chiste sobre un libro o te encontrás con el libro un libro de Mairal poniendo un renglón sobre un texto tuyo y vos nunca... ¿Y eso cómo ocurrió? ¿Qué te estoy diciendo? Son las confirmaciones que toman mucho tiempo, se dan a lo largo de que lo que vos decís es sostener espacio, dar lugar en el catálogo, porque lectores hay. Evidentemente va a haber lectores que busquen a Roy, como hay lectores que a nosotros nos piden los textos que ustedes tienen sobre los confines. La entrevista a nosotros permanentemente, hay docentes acá, la semana pasada se llevaron el libro de entrevista. Entonces lectores hay. En fin, yo creo que creo que no lo hubiesen publicado, o que, por ejemplo, la edición de Sama es una de las ediciones más lindas, y yo la atesoro, me parece de una belleza excepcional y está hecha por ustedes. Y para mí es un gustazo tener un ejemplar de ese libro. Es una cosa, el libro Di Benedetto es una gran obra, pero además está hecha con un nivel. Entonces, no tengo nada más para agregar. No, evidentemente que no, casi ninguno de los libros que capaz que editamos existirían si no fuera por nosotros. Somos indispensables. No, en serio, digamos, porque es esa posición de la posibilidad de hacer buenos libros, como decía Gustavo y como decías vos, trayéndonos a Sama,
buenos libros estéticamente hablando, gráficamente, desde el punto de vista de la lecturabilidad, bueno, todo eso era lo que yo me refería por buenas prácticas profesionales, o sea, poder levantar eso porque no estamos atados al mercado, pero además, sobre todo, porque podemos hacerlo, digamos, o sea, digamos, porque son importantes y porque podemos hacerlo, podemos, entonces hagámoslo, esa es un poco la idea. Y siempre creo que va a quedar cosas por rescatar, o sea, Roif es uno y vendrán otros que no han sido publicados por nosotros o no tan conocidos. Y ese rescate, entre comillas, hay que hacerlo. Y hay que rescatar libros del propio catálogo, ¿no? Por eso digo los clásicos, los antiguos, aún antes de que viniéramos nosotros, porque no lo iniciamos en la editorial, también hay cosas muy importantes. Y, y nada, qué sé yo, cuántos libros de los que van a venir también. Cuántos libros que pudimos hacer porque somos editorial universitaria. Y bueno. Nada que agregar. Siempre un poquito me parece, no sé si pendiente la posibilidad de encarar más coediciones, por más que la red en sí misma es una coedición, porque bueno, tenemos los libros, hace uno, los hace el otro y los difundimos y los vendemos. Pero bueno, trabajar juntos en algo queda como pendiente también, me parece. No son tantas las coediciones que hemos hecho como editoriales universitarias, ustedes más, Gustavo sí también, y otros, pero nosotros no tanto. Ahí influye también el tema de la marginalidad y las dificultades de la distancia, a pesar de que no deberían existir, pero existen. Es un pendiente, pero los catálogos funcionando juntos salvan ese pendiente, me parece que está bueno, está muy bueno dar respuesta cuando nos vienen a pedir libros de otras universidades, de otras editoriales, a nosotros mucho, porque si no, no circularían, eso, bueno, repito, es un plus. Y bueno, otros, a ver, en mi memoria, otras cosas que casi todos no existirían si no fuera por nosotros. Javier, tiraste Sama, pero puede ser otros muchos. Nada más. Sí, te tiré algunos así por decir. En literatura. No hicimos al final el paseo virtual por las páginas web, pero los invitamos a todos a que pasen por la página web de EduNER y de Digum, que están bastante fáciles de encontrar si uno usa esa vieja herramienta que se llamaba Google, y si no se espera a ver qué es lo que dice alguna inteligencia artificial sobre nosotros. Yo no tengo mucho más para decir, no sé si la gente que está conectada quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, agregar algo. Uno de los pilares, digamos, del trabajo que tenemos en la editorial para lo que es estar permanentemente pensando la comercialización, la comunicación, la distribución de libros. Yo creo, insisto en esa idea, el concepto de bibliodiversidad, no solo tenemos que hacer buenos libros, sino que tenemos que defenderlos también. O sea, lograr, y bueno, y esa es una tarea en la que a veces veníamos fallando. Y creo que cada vez más estamos más, tenemos más recursos, más conocimiento, más experiencia. Lo de Lua es fundamental. Lo de Lua es fundamental. Yo lamento cosas que no se pueden seguir sosteniendo de Lua, como el estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, pero eso también nos permitió pensar. Javier es un hacedor permanente en la REUN. Nos permitió pensar en su momento, en la anterior comisión, Javier, que teníamos que participar en las ferias regionales, que teníamos que ser más dinámicos, por ahí pensar en la librería como una distribuidora, y eso tomó una escala muy, muy interesante, y me parece que eso, tenemos que hacer buenos libros y ponerlos en las manos de las lectoras y los lectores. Eso yo, Javier, quisiera agregar algo nomás. Eso en un contexto en el cual estamos siendo agredidos. No quiero soslayar eso, ¿no? O sea, estamos siendo agredidos como instituciones y bueno, y la verdad,
que creo que tenemos una tarea interesante para hacer, pues nosotros somos una manera de conectar con un público amplio. Son muchos los estudiantes que estudian con nuestros libros, los investigadores que investigan con nuestros libros, pero también las personas que no están en este momento habitando la universidad pública que leen nuestros libros. Toda vez que alguien lea Sama o que lean los textos que publicamos nosotros, los de rescate que hablamos recién, ¿no? Eso es un montón de personas que pueden sentir que lo que hacemos las universidades tiene importancia, porque nosotros también somos una defensa de nuestros investigadores, extensionistas, docentes. Sí, lo leí en alguna literatura portuguesa que éramos como, si nosotros hacemos las cosas bien, o también lo dijo Trespi alguna vez, algún anterior presidente de la red, cuando tenía otro tipo de organización, la red, era director de Río Cuarto. Entonces, nosotros hacemos las cosas bien, nuestra calidad habla de la calidad universitaria. Entonces, eso también es una responsabilidad de la que no deberíamos desentendernos. Bueno, Gustavo, bueno, sí, lógico, por ahí lo estamos dando un poco por sentado, yo estoy dando un poco por sentado el ataque ya permanente hace 2 años al sistema universitario, al sistema científico, y es con lo que tenemos. Yo a veces me acuerdo del meme del tipo que está con la soga al cuello y le dice al otro, le dice la primera vez, bueno, un poco los editores es como venimos hace rato complicados en particular, digo, dentro de las universidades en particular. ¿No te acordás que Lua en un momento era una librería en pleno centro, un local y qué sé yo? Eso fue una de las primeras cosas que por ahí perdimos, pero más allá de la nostalgia, creo que tenemos una gran herramienta, o por lo menos yo lo veo así desde las editoriales universitarias, para mostrar lo valioso que pasa en las universidades. No solo con nuestro trabajo como editores, sino como canal justamente entre la investigación más dura, la investigación académica y el público, y el público en general. Creo que cada uno de los libros que editamos es también un poco un manifiesto de lucha y de protesta por la situación que estamos pasando las universidades. Que bueno, eso digo, es una cuestión totalmente a título personal, pero es lo que siento cuando llegan libros de imprenta, cuando presentamos un libro, es por lo menos lo que yo siento. Es decir, estamos sacando un libro nuevo, en este contexto está diciendo todas las cosas o una porción de las cosas que se hacen en la universidad y desde que está publicado es para quien lo quiera, ver. Ciegos hay siempre igual. Pero bueno, si no hay más preguntas o comentarios, podemos ir cerrando. Si nos siguen, después de paso aprovechamos y si nos siguen en las redes, seguramente van a encontrar eventualmente el link para ver la charla completa y compartirla con quienes no quieran, con quienes no han podido venir o estar, y por ahí se van a perder la oportunidad de hacer las preguntas. Bueno, saludo enorme, Pilar, a vos también, Gustavo, te mando un abrazo inmenso. Pilar, creo que querías decir algo. Te habías desmuteado. No, saludar también, decir que bueno, que sí, tuvimos tiempos mejores pero las dificultades siempre están y hoy la bandera o la ventana de la editorial sosteniendo la universidad pública, mostrando lo bueno de la universidad pública, me parece que es fundamental, sí. Bueno, gracias a todos, gracias Javier por invitar, gracias Gustavo por verte, porque no, gracias. Siempre gracias un gustazo. Yo permitíme mostrar una imagen nomás. Total, ya abusé un montón, pero me parece que refleja un poco con lo que me gustaría cerrar a ver si puedo poner. No estoy muy familiarizado, recién intenté. No sé si se ve mi pantalla ahora. ¿Se ve mi pantalla? Sí.
Sí, sí. Este es un recorrido literario. Caminamos por la ciudad leyendo. Esta es la carpa donde les conté lo del puerto y no se alcanza a ver, pero acá hay gente parada fuera de la carpa. En realidad, que en el momento en el que si nosotros logramos que nuestro sello eso exprese algo expandido, conectado, ¿qué se produce? Se produce una red. Y, por ejemplo, los recorridos solo existen porque hay músicos y narradores y artistas que quieren formar parte del recorrido y te dicen, ¿cuándo es el próximo recorrido? Y ellos suman lo suyo porque uno generó un espacio que ya después, ¿no? Lo habitan muchas personas y esas personas contribuyen a que el espacio se sostenga. Creo que la universidad goza de esa posibilidad, porque son muchos años de trabajo serio, continuo. Entonces la editorial puede también fortalecerse en esa red. Y está buenísimo. Creo que eso tiene una enorme potencialidad, sobre todo para hacernos fuertes en un momento como el que vivimos, donde se cuestiona lo público y la solidaridad y los espacios de comunidad. Entonces, bueno, eso. Sí, muchas gracias. Javier, sabes que los estimamos un montón y bueno, ya algo tendremos que inventar. Me parece que Pilar tiró como la idea de que tenemos que hacer algo juntos. Vamos a inventar alguna coedición. Tomamos la posta y la responsabilidad. Sobre todo que de paso puede ser una excusa para que nos encontremos en algún punto geográfico y coincidamos. No. Yo tengo que ir alguna vez a Mendoza y vos tenés que ir alguna vez a Paraná. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Estén muy bien. A todos y todas. Ha sido un gusto